Ok, iniciamos entonces esta sesión de gestión del cronograma, que es continuación de la clase anterior y que tiene como objeto identificar entradas y salidas, pero pone el foco de atención en la duración de las actividades. Eso es principalmente lo que vamos a revisar hoy día. Esto que aparece ahí en la portada de alguna manera está reflejando la importancia que tiene la gestión de proyectos desde el punto de vista de la detección, de poder reforzar habilidades en la gestión de proyectos para poder crear oportunidades en los lugares de trabajo. En- a partir de ello, uno puede eficientar su proceso laboral, su desempeño laboral, planificándose bien, aplicando parte de esta herramienta o todas las herramientas que hemos visto o que estamos viendo, porque todavía siguen algunas pendientes, que nos van a permitir de todas maneras destacarnos respecto a otros que no tienen estas herramientas para poder gestionar los proyectos. Por ejemplo, eh, es habitual confundir a veces lo que son limitaciones de restricciones. Por ejemplo, en el caso de que se informe que el cliente solicita que el servicio se inicie, por ejemplo, en un fin de semana largo, eso es parte de una restricción. Ese es un ejemplo de restricción porque ya no depende de usted, sino que el cliente exige que puede ser algo que quiera promover y eso forma parte del proyecto. Y la condición es que se inicie un fin de semana largo. Entonces, un fin de semana largo que ustedes deben trabajar en ese fin de semana y por lo tanto para el proyecto, desde el punto de vista de proyecto, eso sería una restricción porque no está en sus manos poder hacer nada, porque es parte una de la demanda del cliente. El objetivo, lo que decía anteriormente, determinar las fechas de inicio y fin planificadas para las actividades del proyecto. Inicio y fin. Por lo tanto, vamos a tener inicio más temprano, la finalización más temprana. Vamos a tener otro concepto que se llama iniciación más tardía y finalización más tardía. Esos vendrían siendo los conceptos que vamos a revisar hoy día a través de un diagrama de cronograma. Se analiza la secuencia de las actividades, su duración, por supuesto, los requisitos de cada recurso y las restricciones. Con todo esto se puede construir entonces un cronograma realista y también efectivo. Eh, Importante señalar acá que el único que puede introducir estimaciones en el cronograma, puede hacer adecuaciones, es el director de proyecto, independiente que el equipo de ingenieros que trabaja en el control del cronograma haga sus propuestas o proponga ajustes. Que el que los valida finalmente siempre va a ser el director del proyecto, no los que están detrás de estos cálculos que vemos que son de ayuda, pero el que toma la decisión, si se hacen o no se hacen, es el director de proyecto. Aquí tenemos un análisis típico de análisis de red de cronograma, que es más o menos lo que queremos hacer en esta sesión. Hay al menos 2, 3 métodos, ustedes eligen cuál, pero hay que hacer uno. Y consiste en determinar entonces las fechas, fíjense aquí, early start vendría siendo la fecha más temprana, last finish, la fecha más tardía. La finalización más tardía y el primero sería la iniciación más temprana. Ahí, por supuesto, como parte en 00 porque no parte todavía, eso está diciendo. Y por acá tenemos ya el recorrido, tenemos varios caminos, fíjense aquí tenemos un camino que va en la línea del 1, 2, 4, termina en 9, 10, hay otra que es 1, 2, 5, 7, 9, 10, la otra 1, 2, 6, 7, 9, 10 y la última 1, 3, 8, 9, 10. ¿Con qué ruta nos vamos a quedar? Porque todas las rutas conducen finalmente al entregable que ocurre en el número 10. Hay que quedarse con aquella ruta más larga, porque en definitiva es la que va a restringir, o no restringir, sino que va a indicar cuál va a ser el final del proyecto. Esto es equivalente a cuando preguntan a qué velocidad corre un tren. La respuesta es a la velocidad del carro más lento. Efectivamente podemos tener un tren que tenga cierto potencial de velocidad a alcanzar, pero si hay un carro que corre más lento por alguna situación, esa va a ser la velocidad del tren, del carro más lento. Entonces, aquí lo mismo, la actividad más lenta va a determinar eh, la duración que va a tener el proyecto, que en este caso es esta ruta. Esta ruta es la que hace que finalmente el proyecto termine en 26 semanas y no en 24, por ejemplo, porque
De acuerdo a esto podríamos decir que podríamos terminar el 24, sí, pero nos queda esta. Entonces, en definitiva, lo que nos tenemos que quedar con esto es que un proyecto va a depender de aquella ruta más larga. Esa ruta es la que define entonces el plazo final de un proyecto. Hay importante, hoy día están apareciendo muchas restricciones desde el punto de vista de lo que es el COVID-19 en cuanto a los ambientes laborales. De hecho, ahora estamos en una restricción claramente y está en función de que no podemos hacer estas actividades en forma presencial, pero aparte de lo que está ocurriendo hoy en día en todas partes del mundo. Desde el punto de vista también del calendario, ahora hablemos de calendario, porque ya vimos las restricciones. Desde el punto de vista del calendario, el calendario lo que indica es la cantidad de horas en que el recurso humano puede trabajar. Eso es por definición el calendario. Por lo tanto, normativas internacionales que regulen, por ejemplo, las horas de trabajo de los conductores de buses o regulen las horas de vuelo de los pilotos, eso también corresponde a un ejemplo de calendario. En ningún caso es una restricción, sino que es el calendario, la cantidad de horas que debiera tener una persona que, por ejemplo, también está a cargo de un operador de vuelos, operador de tráfico aéreo, también. Eso también está súper regulado y eso tiene que ver con calendario. Calendario significa recurso humano o cantidad de horas en que el recurso humano puede trabajar. Aquí tenemos la nivelación de los recursos, consiste en determinar la redistribución de las asignaciones. O sea, si hay alguien que está sobreasignado y a todas luces vemos que tiene más carga que el resto, lo que corresponde es una reasignación. Eso significa redistribuir sus horas para poder, a lo mejor incluso ajustar las horas de fechas de inicio y fin del proyecto. Podrías pegarle también en esa línea. Las sobreasignaciones, por ejemplo, ahí aparece, algunos días un recurso trabaja más que 8 horas. Ese es el concepto de sobreasignación. Y la infrasignación también ocurre, o sea, hay días en que la persona hace nada. Entonces, a lo mejor lo que se podría hacer es redistribuir para que ese día se le pueda asignar alguna tarea administrativa o algo que pueda, por supuesto, tributar al proyecto. Finalmente, eh, también puede ocurrir que hay demasiados recursos trabajando un determinado día, podría también ocurrir que hay menos recursos de los establecidos. Todas esas cosas están asociadas a nivelación de recursos. Y ahí lo importante es que cuando se utilizan lo que tiene que ver con ajuste de nivelación de recursos, cuando hay sobreasignación o infraasignación. Ahí es donde se utiliza la nivelación de recursos. No se utiliza en otra cosa más. Por ejemplo, si hay una reunión que está siendo mal llevada, no tiene nada que ver con nivelación de recursos, ¿sí? La nivelación de recursos solamente aparece en la medida que tengamos una sobreasignación o infraasignación de recursos. Entonces, ¿cuál es la función principal de una nivelación de recursos? Evitar los retrasos para que se pueda llegar y cumplir el plazo establecido, el deadline. Y entonces, importante identificar en el desarrollo del proyecto los tiempos no usados mediante el análisis de dependencia entre tareas, que es lo que vamos a ver hoy. Aquí aparece un análisis del qué pasa si, el what if, pero que se utiliza para proyectos y se desarrolla a través del software Crystal Ball, que la idea sería que ustedes los descargaran. Es un software que está disponible para la Microsoft. Para Mac tiene sus dificultades, pero hay que hacer algunos artilugios para que corra bien, pero se puede. Es un software bastante amistoso porque en realidad, al menos para lo que nosotros lo vamos a utilizar, solamente es para introducir solamente 3 puntos y elegir cierto porcentaje de confianza y el resto lo hace todo el software. ¿Qué hace el software? Lo que hace el software es simular una serie de situaciones, hace del orden de 10.000 iteraciones para poder determinar cuál es la fecha más probable en que el proyecto culmine. Entonces, ¿qué fechas nosotros vamos a introducir? Que lo habíamos visto en la clase anterior. Vamos a introducir la fecha pesimista, la fecha optimista y la fecha realista.
Con esas tres fechas, con esas tres, con esos tres datos, ¿sí? Tres datos, es con lo que trabaja Crystal Ball, y a través de un proceso iterativo, más o menos un par de minutos o menos de un minuto, les entrega un gráfico como el que aparece acá. Y la idea es que sepamos interpretar el gráfico. Ahí, si ustedes ven la línea negra, que vendría siendo la línea gaussiana, bueno, para poder ocuparlo hay que elegir el comportamiento triangular. Van a tener opciones de elegir distribuciones, y la que más se ajusta a los proyectos es la distribución triangular. De hecho, aparece un dibujo. Esta es la gaussiana. ¿Pueden ocupar la gaussiana? Sí, se puede, pero lo recomendable es ocupar la triangular. Entonces, de esa manera nos va a quedar un gráfico así, y aquí aparece la distribución, y de ahí uno puede empezar a hacer la lectura. Por ejemplo, aquí dice fecha menos probable, porque tiene un 5% de probabilidad que termine en el proyecto por ahí por el 18 de agosto, por ejemplo. Ahora, si vamos a la mitad, estamos hablando del 16 de octubre. El 16 de octubre hay un 50% de probabilidades que se termine el proyecto. Y así se sigue avanzando. Esta zona verde, que es la zona más probable, el 70%, con un 70% de probabilidad es que terminemos el 5 de noviembre. ¿Vale? Esa es la forma de leer. Es distinto a decir, creo yo que nos vamos a demorar unos 5 días, a decir, con un 90% de probabilidad, es probable que este proyecto tarde 5 días o terminemos en 5 días. Lo que nos resta son 5 días con una probabilidad del orden del 90%. Eso, la verdad, para un directorio se ve bastante más convincente y más duro que tirar un número al voleo y sin tener ninguna probabilidad justificada. Esta probabilidad la hace, por supuesto, Crystal Ball a partir de datos fiables, ¿sí? Porque si uno le mete datos no fiables, por supuesto que le da cualquier cosa. Por eso es que uno tiene que trabajar con determinar en forma bastante ejecutiva, bastante profesional esos datos, ojalá con juicios de expertos para validar el tiempo menos probable, el pesimista, el tiempo más probable, que vendría siendo el realista, y el tiempo optimista. En realidad ahí no tiene que ver con probabilidad, ahí me enredé, porque es el tiempo pesimista, que digamos que vendría siendo un tiempo muy más allá incluso del plazo, podría ser el tiempo realista cercano al plazo, y el tiempo optimista antes del plazo, mucho antes del plazo. Esos vendrían siendo los tiempos que hay que ingresar, ¿sí? Nada que ver con probabilidad, sino que son los tiempos, entendiéndolos como que me demoro más del plazo o muy cerca del plazo, o más allá del plazo, es un tiempo pesimista, no cumplí el plazo. Luego el realista cercano al plazo, y el optimista mucho antes del plazo. Esos vendrían siendo los tres valores que hay que meterse con Crystal Ball y elegir el tipo de distribución. Y con eso Crystal Ball le va a entregar esta información. Eso es parte de lo que hay que hacer para la próxima sesión como trabajo, como tarea. Eh, Aquí dice, al variar los supuestos de una tarea puede obtenerse otro cronograma distinto. Y claro, pues, si uno hace supuestos, puede ir modificándolo. Por eso es que este analiza muchos escenarios probables y nos quedamos con cierta certeza de que el proyecto lo podamos terminar a tiempo. En el caso cuando se requieran muchas iteraciones, se utiliza el modelo Monte Carlo. ¿Qué es lo que utiliza Crystal Ball? Crystal Ball trabaja con el modelo Monte Carlo. Entonces, en vez de trabajar con con tres escenarios, que vendría siendo el escenario pesimista, optimista y realista, Monte Carlo trabaja con 10.000 escenarios distintos, y a partir de eso establece probabilidades. Esa es eh, la, digamos, la novedad o la bondad, la virtud que tiene este software que hace ese trabajo con nosotros. En Excel entiendo que también existe un modelo Monte Carlo, un poco más engorroso porque uno lo tiene que hacer manual, tiene que hacer las 10.000 iteraciones, tiene que hacer una ecuación. Bueno, es más complejo. Este es bastante más sencillo, como les digo, más amistoso, y nos entrega el resultado más encima en forma gráfica. El caso, por ejemplo, aquí, uno podría decir, oye, ¿hay alguna probabilidad? Usted recibe, supongamos, un proyecto y le dicen que la fecha terminó es el 25 de noviembre.
O le dicen que la fecha terminó, pongámonos acá, por ejemplo, eh, 2 de octubre, sí, 2 de octubre. Mejor que, bueno, en esa situación compleja. Usted recibe un proyecto en marcha y de acuerdo a todo lo que lee se da cuenta que tienen como fecha de plazo, como plazo, lo tienen para el 2 de octubre. Usted hace correr Crystal Ball y le da esto. Y ahí dice, oye, hay un 35% probabilidad que terminemos el 2 de octubre. O sea, la probabilidad que lo termine es bajísima. O sea, lo más probable es que no cumplan el plazo. ¿Qué habría que hacer ahí? El mensaje es que usted debiese ser capaz de señalar a las personas interesadas que no se entusiasmen mucho con el cambio de dirección, porque eso no va a cambiar el cumplimiento del plazo. Usted ya recibió el proyecto con retraso y usted no es un mago que le permita, o maga, que le permita cambiar ese plazo, ¿sí? Es importante entonces de entrada decir, ¿sabe qué? Yo no vengo aquí a resolver el plazo, porque lo más probable es que no cumplamos el plazo por todo lo que está viendo acá. Fíjese, hay un 35% de probabilidades de que se pueda terminar el proyecto el 2 de octubre. Entonces, como para poder transparentar inmediatamente que el cambio de dirección no significa que usted efectivamente entre en el proyecto el 2 de octubre porque tiene un retraso importante el proyecto, o porque en realidad lo que sea, pero la probabilidad de que lo eh, pueda cumplir el plazo es súper baja. 35% es muy bajo desde el punto de vista de las probabilidades de que se cumpla el plazo. Eh, Cosas interesantes de cronograma y que pueden ustedes en algún minuto hacer uso y que a lo mejor lo hacen sin saberlo, están los dos enfoques. Hay un enfoque que está asociado al fast tracking y el otro al crashing. El primero, que tiene que ver con actividades solapadas, y el segundo, comprimir derechamente. Veamos en qué consiste. Partimos de una situación inicial, entonces tenemos 30 días, ¿vale? Son 30 días que usted tiene programado esto, y quiere partir con, primero, definición de estándares, luego elabora los instrumentos y hace la evaluación del puesto de trabajo. Supongamos que eso sea más o menos su programación. Y para esto usted se ha dispuesto 10 días para esto, 10 días para los instrumentos y 10 días para la evaluación. Sucede que por una situación exógena dicen, ¿saben que necesitamos esto en 20 días? Entonces su programación ya va a tener que modificarla porque ya no tiene 30, sino que tiene 20 días. Entonces aquí tiene dos caminos. Un camino es comenzar a hacer esta actividad en forma traslapada. Y traslapada significa que en la medida que está haciendo la definición de los estándares, ya está trabajando en los instrumentos, y en la medida que ya tenga el instrumento, ya está haciendo la evaluación, se está traslapando. Y ese traslapamiento o el solapamiento, que también le llaman algunos, hace que finalmente se ajuste a estos 20 días. Entonces, de alguna manera se llama paralelizar actividades y eliminar la secuencialidad. Esto claramente aumenta el riesgo, porque la probabilidad de que se cometan errores es más alta aquí que acá, porque aquí uno va con la posibilidad de ir chequeando esta salida y dice, no, este estándar no está muy bueno, me devuelvo, no está muy bueno, hasta que tengo el estándar OK y paso al instrumento. Entonces, ¿qué podría ocurrir acá? Que yo defino el estándar, no está tan bueno y tengo que nuevamente rehacer parte del instrumento porque no estaba del todo bueno. Y lo mismo pasa acá, con el instrumento hago la evaluación, me doy cuenta que al instrumento le faltó algo, lo tengo que retroalimentar. Al final es alto riesgo, puede que se termine tardando más de 30 incluso, si es que no lo hace bien. Entonces, el riesgo es alto, hay que estar súper claro y consciente que el esfuerzo es mayor de hacer un trabajo, pasarlo de secuencial a actividades paralelas no secuenciales, o sea, eliminar la secuencialidad. Finalmente, el último eh, tiene que ver con la intensificación desde el punto de vista de los recursos humanos. Aquí supongamos que necesitaba 3 personas, total 9. Aquí seguramente va a requerir más de 3 personas, a lo mejor 5 personas. Aquí a lo mejor 4 personas y aquí a lo mejor 8. Y de esa manera va a hacer lo mismo, pero con mayor cantidad de recursos. Y ahí la premisa es que si un trabajo lo hace una persona, 2 personas pueden hacer ese trabajo en menos tiempo. Esa es la premisa, ¿sí? Entonces, lo que se busca acá es aumentar las
HH, las horas humanas, para poder desarrollar esta actividad en 21 días en vez de 30 días. Eso sí, esto por supuesto que implica un costo superior. Aquí más riesgo, aquí más costo. O sea, no es gratis. Así todo tiene un costo. Y el costo en este caso sería el costo de poder contratar más mano de obra. Y si el proyecto lo permite, adelante, pues no hay problema. Se puede hacer y se puede comprimir entonces el cronograma. El siguiente, digamos, ¿cuándo se ocupan estos compresiones de cronograma? Porque el título es compresión de cronograma, achicar cronograma. Se utiliza principalmente eh, cuando no hay un plazo muy bien definido, ¿sí? Es un plazo abierto. Generalmente uno dirá, bueno, ahí existen proyectos así, que no tengan plazo, sí, cuando hay mucha incertidumbre y es primera vez que se hace, eh, no hay experiencia al respecto, entonces ahí uno estima los plazos que se va a demorar y no hay un plazo definido. Pero es distinto cuando hay plazo. Entonces, cuando hay plazo, eh, ahí uno lo que tiene que hacer es ajustarse a ese plazo. Entonces, para ajustarse a ese plazo, aplica compresiones de cronograma. Ahí es donde se aplica, entonces, esta compresión de cronograma. Cuando hay un plazo y yo me tengo que ajustar a ese plazo, ahí utilizo cualquiera de estas opciones de compresión de cronograma. Entonces, ojalá que le haya quedado claro, la compresión entonces el cronograma se usa cuando no se cumple el deadline, cuando no hay aproximación al cumplimiento del plazo, entonces ahí me veo obligado a utilizar o echar mano al fast tracking o al crashing, cualquiera de las dos, o a una combinación de ellas en el proyecto completo. Aquí ya nos estamos acercando a lo que son los adelantos y retrasos, y deben considerarse en el resto, por supuesto, de las restricciones del programa para poder finalmente obtener el plazo final del proyecto. Eso es lo que se espera o se ocupa. En términos generales, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar sus etapas, las más importantes, por lo menos 4 o 5 etapas, para finalmente llegar a este encuadramiento que estamos viendo en el inicio. A este cronograma tendrían que llegar con sus actividades básicas, podrían ser 5 mínimos para poder llegar a un diagrama más o menos de ese estilo y que tenga predecedencia, si no, no les va a quedar una línea recta. Aquí tenemos un ejemplo, el método del camino crítico, y aquí hay por lo menos dos versiones. La versión de la izquierda es una versión, de la derecha es casi la misma, y hay una tercera que también la vamos a ver a través de un ejemplo aplicado. Entonces, no sé, hasta aquí hay alguna duda o consulta. Parece que no. No sé si está grabando esto.